Bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy ponemos el foco en un lugar muy especial del planeta, el Estrecho de Gibraltar. Ese punto donde chocan el Mediterráneo y el Atlántico. Una autopista marítima brutal, pero también una zona, bueno, compleja. Corrientes, fallas, una actividad magnética peculiar. Exacto. Y ahí, vigilando el paso desde 1879, está el faro de Punta Carnero, un guardián. Un faro que, si hacemos caso a las crónicas locales, a informes navales, a testimonios directos que hemos podido revisar, ha visto más que barcos y tormentas, ¿verdad? Pues sí, parece que sí. Durante décadas se ha hablado de avistamientos de unas esferas luminosas muy extrañas, emergiendo del mar justo ahí, a sus pies. Eso es. Las fuentes las describen, bueno, más o menos como del tamaño de un coche. Silenciosas, flotan sobre el agua, se mueven incluso contra el viento fuerte del estrecho. Que ya es decir. Y a veces, simplemente, vuelven a sumergirse. Sin más. Sin rastro. Y lo llamativo, como decías, es que esto no es de ayer. Hay informes que se remontan a los años 60. O sea, hablamos de más de medio siglo viendo cosas raras ahí. Uf, más de 60 años. ¿Y los testigos? Claro, es que no son cualquiera. Hablamos de pescadores que llevan toda la vida allí, tripulaciones de mercantes, gente que conoce esa agua. Incluso informes de la Armada Española, de la Guardia Civil Marítima. Profesionales. En principio, gente fiable, vamos. Pues nuestra misión hoy es justo esa, meternos de lleno en este enigma de Punta Carnero, analizar un poco las crónicas, los informes que hay, algunos desclasificados, ojo, y los testimonios. A ver qué puede haber detrás de todo esto. Perfecto. Pues empecemos por situarnos bien. Punta Carnero, en Algeciras. No es un cabo cualquiera, ¿eh? Es el punto más al sur de la Europa continental, mirando a África, que está ahí mismo, a 14 kilómetros. Un sitio estratégico total. Militar, comercial, desde siempre. Y geológicamente, es una zona movidita. Las corrientes son tremendas. Claro, el choque Atlántico-Mediterráneo. Pero debajo del agua, eso es quizá más interesante para lo nuestro, ¿no? Cuenta. Pues sin duda. El fondo del estrecho es como un laberinto. Cañones submarinos que bajan hasta 2000 metros, fallas tectónicas activas. Estamos justo en el borde entre la placa euroasiática y la africana. O sea que tiembla la Tierra y hay magnetismo raro. Son condiciones extremas, sí. Pero aquí está el kit de la cuestión. Esas luces que se reportan, esas esferas, parece que hacen cosas que van más allá de lo que esperaríamos, incluso en un sitio tan activo geofísicamente. Vale, vamos a poner fechas y detalles concretos sobre la mesa, con los documentos que tenemos. ¿Cuál es el primer registro, digamos, sólido? Pues las fuentes suelen coincidir en uno de 1963. Viene de la bitácora de un pesquero de Algeciras, el María del Carmen. Y la descripción, para ser de esa época, es bastante gráfica. ¿Qué pusieron? Me imagino el momento. Pues según las crónicas que recogen ese testimonio, la anotación decía algo así como: luces blancas y azules salieron del agua a unas 3 millas del faro. ¿Salieron del agua? Sí. No tenían motor visible, no hicieron ruido alguno. Se elevaron y desaparecieron en vertical a gran velocidad. Hay que ponerse en la piel de esa gente en 1963 viendo eso. Desde luego. Impactante. Y lo importante es que no fue solo una anécdota de pescadores. La propia Armada Española se encontró con algo raro en la zona. Correcto. El caso más famoso, digamos, es el del destructor Liniers. Año 1976. Patrullaba cerca de Punta Carnero y detectó en sus instrumentos contactos no identificados. Ajá. Y no fue solo algo visual, ¿eh? Aquí es donde la cosa se pone seria porque entran los sensores militares. Parte de ese informe se desclasificó hace relativamente poco, en 2005. ¿Qué decía? Bueno, el documento desclasificado es escueto, como suelen ser, pero menciona claramente la detección tanto por radar de superficie como por sonar, o sea, bajo el agua. ¿De qué? De un objeto sumergido con capacidad de emerger y elevarse a gran velocidad. Y ojo a los detalles que añade. Sin estela térmica ni ruido hidrodinámico detectable. Para. Vamos a desgranar eso. Sin estela térmica. No dejaba rastro de calor. O sea, no era un motor normal ni una turbina. Exacto. Y sin ruido hidrodinámico detectable, que se movía bajo el agua, en silencio. Un silencio casi imposible para la tecnología submarina de 1976. Y diría que incluso hoy. Sí.
Describe unas capacidades de sigilo y de propulsión que, oficialmente al menos, estaban muy por delante de lo conocido públicamente entonces, y detectado por un buque de guerra, con la tecnología de la época. Impresionante. Y la cosa no paró ahí, claro. Las fuentes siguen listando encuentros en las décadas siguientes. Así es. Parece como un mugoteo constante. En 1984, por ejemplo, se menciona que controladores aéreos desde Gibraltar, que tienen una vista privilegiada del estrecho, claro, Sí. pues reportaron haber visto dos esferas, de color rojo intenso, maniobrando sobre el agua, cerca de Punta Carnero. Rojo intenso. Y visto desde una torre de control. Y más tarde. Luego, en 1999, durante unos ejercicios de la OTAN en la zona, se filtró información, esto no está confirmado oficialmente, claro está, de que un submarino que participaba detectó lo que llamaron anomalías lumínicas submarinas, con un comportamiento errático. Submarino de la OTAN. Palabras mayores. Y llegamos casi hasta hoy, ¿no? Hay cosas más recientes. Sí, hay uno bastante llamativo de 2013. Se habla de un dron marino autónomo, probablemente de investigación oceanográfica o vigilancia, no se especifica. Ok. Estaba operando cerca de Punta Carnero y al parecer sus cámaras captaron una luz azul muy intensa, subiendo desde el fondo, justo antes de que, ¡pum!, se perdiera la comunicación con el dron. ¿Y se recuperó el dron? No se supo más de él, según estas fuentes. Entonces el patrón que vemos en las fuentes es bastante claro, ¿no? Avistamientos repetidos, más de 60 años, una zona muy específica y compleja, testigos variados y, en principio, creíbles. Pescadores, mercantes, militares, controladores. Y detectados no solo a ojo, también por radar y sonar en algunos casos clave. La pregunta es inevitable, claro. ¿Son errores de percepción? ¿Fenómenos naturales que no entendemos? ¿O hay algo más allá abajo? Y aquí es donde los testimonios directos, las historias de la gente, cobran un peso, bueno, fundamental. Hay que insistir, muchos relatos son de gente de mar con mucha experiencia. Exacto. Capitanes mercantes con miles de horas navegando, militares entrenados para identificar cosas raras, pescadores que conocen cada luz, cada corriente del estrecho. Como la palma de su mano, vamos. Y un detalle que señalan las crónicas. Esta gente, casi siempre, no buscaba salir en los papeles. Lo anotaban en la bitácora, lo decían por radio o lo reportaban a sus superiores, y punto. Precisamente. Pongamos un ejemplo, basado en testimonios que se han recopilado y a veces recreado en algunas fuentes. Un capitán jubilado de la Marina Mercante sitúa su experiencia en 1981. A ver. Su barco estaba fondeado cerca de Punta Carnero, esperando al práctico para entrar en Algeciras. Noche tranquila, mar en calma. ¿Y qué pasó? Pues describe cómo, de repente, una zona grande de mar delante de su proa empezó a iluminarse desde abajo. Una luz blanca, muy potente, como si hubieran encendido los focos de un estadio bajo el agua. ¡Qué imagen! Y segundos después, emergió del agua una esfera, perfectamente definida, dice. Color blanco lechoso, brillante pero sin deslumbrar, y en silencio total. Flotó quieta a baja altura, como un minuto. ¿Lo vio solo él? No. Según su relato, lo vieron él y toda la tripulación que estaba de guardia en el puente. Marineros, oficiales, todos vieron lo mismo. Y aquí viene un detalle clave que él siempre recalcaba. Dime. Miró inmediatamente la pantalla del radar de navegación. Y allí, nada. Absolutamente nada. Un blanco en el radar donde a simple vista tenían una esfera luminosa del tamaño de un coche pequeño. Vaya, esa discrepancia entre verlo claramente y que el radar no lo pille es un patrón que aparece en varios testimonios. Pero choca con lo del Liniers, que sí lo detectó en radar y sonar. ¿Cómo se come eso? Es una de las grandes incógnitas, ¿sí? Podría sugerir que estos fenómenos no siempre interactúan igual con los equipos. Quizás su detectabilidad cambia, o depende del tipo de sensor, o incluso, ya entrando en especulaciones, A ver. si el objeto permite o no ser detectado. Es algo que la verdad desconcierta a los analistas. Fascinante y frustrante, sí. Tenemos otro testimonio documentado, esta vez de la Guardia Civil Marítima. Sí, un informe oficial de una patrullera, fechado en 1997. Y este fue de día, que es menos común, pero también se han reportado. ¿Qué vieron? Vieron un objeto esférico color ámbar. Emergió a unos 200 metros de los acantilados de Punta Carnero. Y se acercaron. Intentaron ver qué era.
Sí, claro, la patrullera puso rumbo hacia el objeto para identificarlo, pero, según el informe, en cuanto la lancha se aproximó un poco, la esfera se sumergió, verticalmente y a gran velocidad. ¿Y? ¿Algún detalle más? Ni estela, nada. El mar, dice el informe, quedó en calma chicha en ese punto exacto, justo después de la inmersión. La ausencia de perturbación en el agua, al entrar o salir. Ese es otro de esos detalles que no encajan, ¿no? Que se repiten en las fuentes y que desafían la física normal. Un objeto de cierto tamaño moviéndose entre aire y agua debería, armar algo de jaleo. Exactamente. Esos pequeños detalles, que se repiten en testimonios distintos, en momentos diferentes, dichos por observadores distintos, son los que hacen que sea tan difícil decir, fue un error, o se confundieron. Vale. Pues con esta acumulación de testimonios y la cronología que hemos visto, creo que es el momento de entrar en las posibles explicaciones, las que se han ido barajando en las fuentes que hemos analizado. ¿Cuáles son las hipótesis principales y, qué tal encajan con lo que sabemos? Se han propuesto básicamente 4 líneas de explicación, cada una analizado por gente distinta, expertos en fenómenos anómalos, oceanógrafos, geofísicos, y todas, la verdad, tienen sus puntos fuertes, pero sobre todo, tienen debilidades importantes y las contrastamos con los informes de Punta Carnero. Son un poco los sospechosos habituales cuando se investigan luces raras. Empecemos por lo más normal, digamos, fenómenos naturales de la zona. Es la primera opción lógica, claro. Se ha hablado de plasma frío o plasma marino, quizás relacionado con la actividad electromagnética del estrecho, que es intensa. Otra idea, combustión espontánea de gases del fondo. Metano, por ejemplo. Exacto. Sabemos que hay depósitos de hidratos de metano por allí cerca. Podrían liberarse burbujas que, al llegar arriba y mezclarse con oxígeno, se ionizaran o se prendieran y generarían luces. Suena posible en teoría. Pero ¿encaja con esferas definidas, movimientos controlados contra el viento, subir y bajar verticalmente? Ahí está el gran problema. El metano ardiendo o el plasma tenderían a ser más difusos, más erráticos, ¿no? Dependerían del viento. Difícilmente explican una esfera compacta que maniobra como si tuviera un propósito, o que se sumerge y emerge cuando quiere. Claro. Además, no explica por qué no se ven burbujas antes en la superficie, ni por qué un fenómeno así lo detectaría un sonar bajo el agua, o un radar en el aire, como pasó con el INIERS. El metano o el plasma no deberían dar esos ecos tan consistentes. De acuerdo, parece que la explicación natural se queda corta para explicarlo todo. Pasemos a la segunda hipótesis. Tecnología humana secreta. Esta es otra candidata habitual, sobre todo porque los primeros informes son de plena Guerra Fría. Se ha especulado mucho. Pruebas secretas de submarinos experimentales, drones submarinos, UUVs, alguna tecnología militar súper avanzada, quizá americana, quizá soviética, aprovechando que el estrecho es complejo y profundo. Pero esta hipótesis también tiene sus agujeros, según las fuentes, ¿no? Varias, y bastante grandes. Primero, la tecnología que describen, sobre todo en los 60s y 70, esa capacidad anfibia, el silencio bajo el agua, la velocidad, parece muy avanzada incluso para las superpotencias de entonces. Segundo, España no tenía esa capacidad tecnológica propia en esa época. Tercero, y quizá lo más importante, los avistamientos no pararon cuando acabó la Guerra Fría. Han seguido hasta bien entrado el siglo XXI. Claro. Pruebas secretas durante más de 60 años. De forma recurrente. En una de las rutas marítimas más vigiladas y con más tráfico del mundo. Logísticamente, parece muy improbable. Y muy arriesgado. Mantener un secreto así tanto tiempo, con tantos ojos mirando, complicado sí. Así que, si ni los fenómenos naturales conocidos, ni la tecnología humana secreta parecen explicarlo todo bien, ¿hacia dónde van las otras hipótesis? Pues, inevitablemente, entramos en terrenos más controvertidos. La tercera gran hipótesis es la de los OSNs, objetos sumergibles no identificados. El equivalente submarino de los ovnis. Exacto. Y esta línea ya abre la puerta a un posible origen no terrestre, o al menos no humano conocido. Años 70 con su libro Los ovnis submarinos, o más recientemente José Antonio Caravaca, han documentado muchísimos casos parecidos en nuestras costas, sobre todo en el sur. ¿Y qué argumentan? Pues que hay patrones,
que hay recurrencia en sitios concretos. Punta Carnero sería un punto caliente claro, y comportamientos que sugieren una tecnología muy por encima de la nuestra y un posible interés en nuestras aguas profundas. Algunos incluso llegan a especular con bases submarinas ocultas en los cañones del estrecho. Uf, eso es una idea impactante, aunque muy especulativa, claro. Las fuentes mencionan que a veces se intenta conectar esto con mitos antiguos por la localización del estrecho, las columnas de Hércules y todo eso. Sí, a veces se hacen conexiones muy especulativas con la Atlántida, civilizaciones perdidas, sugiriendo que estas luces podrían ser restos de algo muy antiguo. Pero eso ya nos aleja mucho de la evidencia directa de los informes y testimonios que estamos viendo. Es más, una nota de color cultural, digamos, que una hipótesis que podamos contrastar. Entendido. ¿Y queda alguna otra vía de explicación? ¿Alguna que intente mantenerse dentro de la ciencia, aunque sea explorando un poco los límites? Hay una cuarta línea, menos comentada pero también propuesta. Una anomalía geofísica muy específica y localizada. A ver. Sabemos que el estrecho es una zona de estrés tectónico enorme, por el choque de placas. Algunos geofísicos han planteado si este estrés podría generar fenómenos piezoeléctricos o algo parecido en las rocas del fondo. ¿Como chispas bajo el agua? Algo así, liberando energía en forma de descargas electromagnéticas submarinas o justo en la superficie, que se verían como luces. Parecido a las luces de terremoto, pero en el mar. Interesante. ¿Y cuál es el problema principal para esta teoría geofísica? Pues el mismo que para los fenómenos naturales más comunes. No explica bien la forma definida, las esferas, la recurrencia casi en el mismo punto cerca del faro, y sobre todo el comportamiento que los testigos describen como deliberado, controlado, incluso reactivo a su presencia, como en el caso de la patrullera de la Guardia Civil. Claro, una descarga geológica sería más aleatoria, ¿no? Más caótica. Previsiblemente, sí. Así que el panorama de las explicaciones es bastante insatisfactorio. Tenemos 4 grandes ideas sobre la mesa y ninguna parece encajar perfectamente con todos los detalles que se han reportado durante décadas. Y esto nos lleva directas a la siguiente pieza del puzzle, la postura oficial. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dice Defensa, la Armada? Y aquí el misterio, en vez de aclararse, se pone más espeso. Porque a pesar de todos estos informes acumulados durante más de medio siglo, incluyendo los de la propia Armada y la Guardia Civil, la postura oficial ha sido, bueno, el silencio. Silencio total. Ni la Armada Española, ni el Ministerio de Defensa han dado nunca una explicación pública y oficial sobre estos fenómenos concretos y recurrentes de Punta Carnero. Nada. Pero en España sí hubo una desclasificación de archivos OVNI hace unos años, ¿no? ¿Eso no afectó a este caso? Efectivamente. En 2007, Defensa desclasificó una parte importante de sus expedientes sobre avistamientos de fenómenos aéreos no identificados. Fue un paso importante, sí. Pero, y aquí viene lo curioso, según los investigadores que se han estudiado a fondo esos archivos desclasificados, ¿Qué? no se incluyó ni un solo documento específico sobre los incidentes de Punta Carnero, ni rastro del caso Liniers en su parte submarina, ni de otros posibles informes relacionados con estas luces. Eso sí que es llamativo. Un caso tan persistente, con implicaciones militares claras como el del Liniers. ¿Simplemente no había expedientes o decidieron no desclasificarlos? Esa es la gran pregunta. Algunas fuentes periodísticas y de investigación, citando contactos internos no verificados, así que con cautela, Claro. afirman que sí existían fichas o informes clasificados sobre Punta Carnero, por lo menos hasta los años 2000, pero que por la razón que sea no entraron en el lote que se hizo público en 2007. Lo cual, claro, alimenta todo tipo de especulaciones. ¿Por qué mantener clasificado o en silencio un fenómeno tan documentado y persistente? ¿Es simple burocracia? ¿Falta de conclusiones claras que impiden decir algo oficial? ¿O es que la información que hay es demasiado rara o sensible como para soltarla sin tener una explicación que dar? Son las preguntas que quedan ahí, flotando, sin respuesta oficial. Quizá la falta de una explicación que encaje bien en lo conocido hace que cualquier cosa que digan sea problemática. O tal vez, como sugieren algunas de las crónicas más reflexivas sobre el caso, la respuesta no está en los archivos, ni clasificados ni desclasificados. ¿Dónde entonces? Quizá la respuesta sigue ahí fuera, o más bien, ahí abajo. Es una conclusión que, deja pensando. El faro de Punta Carnero sigue ahí,
impertérrito, barriendo la noche con su luz. Pero las fuentes que hemos repasado sugieren que no es la única luz que rompe la oscuridad en esas aguas tan estratégicas. Esas esferas que salen del abismo, sean lo que sean, siguen siendo un enigma profundo y persistente, después de más de 60 años. Y cada nuevo relato, cada informe que pudiera aparecer, lo único que hace es reavivar esa pregunta fundamental, la que siempre dirigimos al espacio, ¿no? Pero que quizá deberíamos empezar a hacernos mirando las profundidades de nuestros océanos. ¿Estamos solos? O más concretamente, ¿estamos solos en nuestro propio planeta? La posibilidad de que algo desconocido comparta nuestras aguas más profundos es, como mínimo, inquietante. Y para cerrar esta exploración de hoy, dejamos una idea, provocadora, que hemos encontrado en algunas reflexiones de las fuentes. La idea de que el océano, y sobre todo puntos tan singulares y energéticos como el estrecho de Gibraltar, podría ser algo más que agua que esconde secretos. Quizá funcione como una especie de umbral, una frontera líquida. Una puerta interdimensional o de otro tipo. Una puerta que algo o alguien sigue usando, ajeno a nosotros, a nuestra comprensión. Un pensamiento para darle vueltas la próxima vez que miremos al mar, desde luego.